Nuestro proyecto se trata sobre galletas de zanahoria con harina de almendras y a continuación les vamos a presentar el balance. Para la producción de galletas de zanahoria se tienen en cuenta los siguientes datos: 15% de azúcar, 40% de harina de almendras, 25% de zanahoria rallada y 20% de mantequilla. Se considera también que nuestro producto tiene un peso final de 400 gramos y que la masa mezclada va a perder 10% de agua y 5% residuos. Nos pide calcular la cantidad que se pierde de agua evaporada, cantidad de residuos, cantidad de cada ingrediente que entra en la mezcla y la cantidad de masa mezclada antes de hornear. Aquí, como podemos ver, tenemos nuestro diagrama de equipos en los que ingresa zanahoria; B, azúcar con 15% de sólidos; C, mantequilla con 20% de sólidos; harina de almendras con 40% de sólidos, lo cual pasa a un tanque de mezclado en el cual van a salir los residuos y la masa mezclada. Una vez que sale de la masa mezclada, pasa por el quemador y sale nuestro producto y también el agua. Bien, bueno, como ya pudieron observar la imagen anterior sobre nuestro diagrama de equipo, vamos a hacer un balance o sea, buscar información de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a calcular nuestra cantidad de agua evaporada. Entonces, tenemos que nuestras galletas van a tener un peso de 400 gramos y eso equivale al 100%. Entonces, nuestra X masa antes de hornear va a valer 110. Aquí consideramos que nuestro agua o sea, nuestra agua nos dio como dato 10%, entonces consideramos el 110. Entonces, despejando X nos va a quedar que es igual a 110 por 400 dividido para 100. Y esto nos da un total de 440 gramos, la masa antes de hornear más el agua. Y la cantidad de agua que se pierde es de 40 gramos. Ahora pasamos a calcular nuestra cantidad de residuos que se pierde. Como tenemos 440 gramos de la masa antes de hornear y esto equivale al 100%, X gramos va a equivaler al 105%. 105% porque nos dio como dato que los residuos van a perder 5%. Entonces, despejando X nos queda que es igual a 105 por 400 dividido para 100. Y esto es igual a 462 gramos de la masa antes de hornear más residuo. Y la cantidad de residuos que se pierde es del 22 gramos. La cantidad de cada ingrediente que entra a la mezcla. Consideramos nuestra base de cálculo en gramos. Nuestro balance global va a ser igual a más B más C más D, que esto va a ser igual a E más F más G más H. Vamos a hacer un balance en la primera etapa, que esto es A más B más C más D es igual a E. Y vamos a hacer un balance por componentes. Empezamos por la zanahoria. eh, Vamos a hacer A por la fracción de zanahoria que hay en A, más B por la fracción de zanahoria que hay en B, más C por la fracción de zanahoria que hay en C, más D por la fracción de zanahoria que hay en D, va a ser igual a E por la fracción de zanahoria que hay en E. Reemplazando datos tenemos que el A va a ser por 1, que es equivale a 100% de la zanahoria. En B tenemos 0, C 0, D 0. Y en la E tenemos que 462 por 0,25. Y resolviendo nuestra incógnita, tenemos que el porcentaje de zanahoria va a ser igual a 115,5 gramos. Haciendo el balance por componente azúcar, asimismo, A por la fracción de azúcar que hay en A, más B por la fracción de azúcar que hay en B, más C por la fracción de azúcar que hay en C, más D por la fracción de azúcar que hay en D, es igual a E por la fracción de azúcar que hay en E. Reemplazando datos, tenemos que nuestra fracción de azúcar al 100% está en B. Y en E reemplazamos los datos que ya tenemos que 462 por la fracción de azúcar que hay en C, que es 0,15. Y resolviendo nuestras incógnitas es igual a que nuestro porciento de azúcar va a ser a 60 o sea, nuestra cantidad de azúcar va a ser a 69,3 gramos. Y ahora hacemos un balance por componentes de mantequilla. Asimismo, A por la fracción de mantequilla que hay en A, más B por la fracción de mantequilla que hay en B, más C por la fracción de mantequilla que hay en C, más D por la fracción de mantequilla que hay en D. Esto va a ser igual a E
por la fracción de mantequilla que hay en E. Y reemplazando nuestros datos, tenemos que nuestra fracción mantequilla que hay en D al 100% se encuentra en C. Y nuestras incógnitas de mantequilla en los otros literales no hay, por eso se considera que es cero. Entonces, esto va a ser igual a 462.020, que es nuestro porcentaje de mantequilla que había en E. Y resolviendo nuestras incógnitas, nos queda que hay 92.4 gramos de mantequilla. Y ahora hacemos un balance por componentes de harina de almendras. Asimismo, A por la fracción de harina que hay en A, más B por la fracción de harina que hay en B, más C por la fracción de harina que hay en C, más D por la fracción de harina que hay en D, va a ser igual a E por la fracción de harina que hay en E. Y tenemos que hay un 100% de harina en D. Entonces, D por 1 es igual a D. Y reemplazando E, tenemos que es 462 por 0.40. Entonces, resolviendo esta incógnita, tenemos 184,8 harina de almendras. Y como podemos ver en el siguiente diagrama, tenemos ya nuestros datos que entran de zanahoria 115.5 gramos, de azúcar 69.3 gramos, de mantequilla 92.4 gramos y de harina de almendras 184.8 gramos. Para nuestras galletas de zanahoria necesitaremos 115,5 gramos de zanahoria rallada, 69,3 gramos de azúcar, 92,4 gramos de mantequilla, 184,8 gramos de harina de almendras, polvo para hornear y por último esencia de vainilla. En primer lugar rallamos la zanahoria. Echamos las cantidades necesarias de mantequilla y azúcar para posteriormente mezclarlas. Nuevamente se vuelve a mezclar la zanahoria rallada. Tamizamos la harina de almendras para volver a mezclar. Enharinamos el molde y empezamos a darle forma a nuestras galletas. Ubicamos nuestras galletas en el horno durante 15 minutos a 200 grados centígrados. Pasados los 15 minutos las sacamos del horno y ya estarían listas nuestras galletas de zanahoria.